Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Benítez y me siento muy contenta de poder compartir con ustedes. Antes que nada, deseo que estén gozando de salud al lado de sus seres queridos y les invito a seguir implementando las medidas de bioseguridad recomendadas. Sabemos que si no nos cuidamos y si no tenemos los cuidados necesarios, no vamos a poder salir de esa situación. Ahora confiamos en Dios de que muy pronto esto sea solo una pesadilla y podamos ver un nuevo mañana y así tener una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la sociología. A continuación vamos a ver lo que son nuestras expectativas de logro, lo que pretendemos lograr en este video. Nuestras expectativas de logro son las siguientes. Comprender el origen de la sociología, explicar el concepto de sociología, describir la división de la sociología y el aporte positivista, realista y humanista valiéndose de un cuadro sinóptico. Y, por último, describir el objeto de la sociología. Bien, la sociología. Para poder comprender qué es sociología o de qué se encarga la sociología, qué hace esa ciencia, tenemos que comprender el origen de la ciencia. Entonces, nuestra primera pregunta tiene que ser, ¿cómo se originó la sociología? El siglo XVIII marcó el desarrollo de una serie de cambios de todo orden. Se dio lugar al nacimiento de una nueva era histórica. En esta época se desarrollaron nuevas ideologías e enfoques políticos. Surgió la ciencia moderna y bajo su influencia un conjunto de disciplinas sociales, entre lo que se encontraba la sociología. La Revolución Liberal y la Revolución Francesa hicieron posible que el siglo XIX se iniciara bajo el signo de una nueva época. La era de la razón, de los derechos humanos, del pensamiento científico y secular. Surge la Revolución Industrial como un cambio económico con el fin de obtener más bienes. Esto trae consigo lo que es una transformación en el orden social. ¿Por qué podríamos decir que una transformación en el orden social? Porque tuvo cambios. ¿Qué fue la revolución industrial? La revolución industrial fue una revolución económica que ocurrió en la segunda mitad del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. El cambio se inició en Inglaterra y luego se extendió a otros países. En sí, la revolución trajo consigo la transformación en el orden social. ¿Por qué una transformación en el orden social? La población se trasladó del campo a los núcleos urbanos, donde se concentraba la industria. Obtuvo un cambio de residencia, diferente forma de trabajo, ya no realizaban su trabajo de la manera artesanal que antes lo hacían. También sus horas de trabajo no eran comparadas a las que tenían o que ellos mismos se administraban su tiempo. Ahora tenían que trabajar unas horas estipuladas y horas extras. Cambio en su estilo de vida, una vida totalmente diferente. Si estaban acostumbrados a convivir con sus familias, si estaban acostumbrados a
pasar las tardes o hacer alguna otra actividad ya no se le era permitido porque tenían que dedicarse directamente solo a lo que era la industria. Cambio en sus costumbres e ideas. Las costumbres no las pudieron seguir implementando por la falta de tiempo. La revolución industrial trajo consigo consecuencias negativas en el nuevo orden económico. La sociedad estaba en crisis y fue ahí donde se volvió al estudio de lo social. Nos hemos preguntado en algunas ocasiones qué es sociología. Bien, la sociología es la ciencia que estudia la vida social humana, los grupos y las sociedades. Conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos tipos de asociaciones. En sí, vamos a decir que es la ciencia que estudia la sociedad. Como ya lo vimos anteriormente, debido a las necesidades y al cambio que hubo en la sociedad, surge esta ciencia para poder comprender a la sociedad. La primera definición de sociología fue propuesta por el filósofo francés Auguste Comte en el año de 1838, quien de la terminología latina sacó la palabra socio, la cual derivó de la palabra social, la palabra logos, de la terminología griega, que significa saber y conocimiento. Ambas formaron la palabra de sociología. La sociología establece como postulado central la conducta de los seres humanos. No responde simplemente a propias decisiones individuales, sino bajo a unas influencias culturales e históricas, de acuerdo a los deseos y expectativas de la comunidad en la que viven. Nosotros como seres humanos nos interactuamos con otras personas. En determinado momento de nuestra vida, aunque no lo creamos, tenemos que interactuar en determinado grupo. Aún en la escuela, en el colegio, tenemos que interactuar con nuestros compañeros y bien sí con los docentes. Entonces, esto es parte, no solo son mis ideas o mis decisiones, sino las de las demás personas. El concepto básico de sociología es la interacción social como punto de partida para cualquier relación en la sociedad. Es lo que yo les decía anteriormente. No podemos decir que no vamos a interactuar con las demás personas. Entonces, para describir su concepto de una nueva ciencia que descubriría unas leyes para la sociedad, del mismo modo en que se habían descubierto tantas otras para la naturaleza. Como lo dice aquí, entonces su concepto básico es la interacción social. Se basa en cómo se desenvuelven las personas en una sociedad. El objeto de la sociología. La concepción de sociología como una ciencia más en su objeto de estudio propio ha sido criticada en algunos puntos de vista, si bien se basan todos ellos en un error de perspectiva. Aquí son supuestos argumentos en los cuales intentan comprobar de que la sociología no es una ciencia. Y bien, la primera crítica afirma que la sociología no es sino una mezcla de estudios diversos. Si esos estudios variados que se suponen caen dentro del campo de la sociología no han sido tratados antes por las demás ciencias sociales. La labor de la sociología será entonces, por cierto, altamente fructífera al navegar mares desconocidos
Es imposible negar el aporte de la sociología al estudio de las instituciones sociales como la familia, la iglesia, el Estado, los fenómenos de la migración, las costumbres, el crecimiento de la población, la pobreza, la delincuencia, entre otras. La segunda crítica es de índole más fundamental. Sostienen que no existe un campo especial para la sociología, pues que su objeto de estudio está dividido en ciertos números de ciencias sociales, como la economía, la ciencia política, la antropología, historia y jurisprudencia. Esta crítica no se halla plenamente justificada en lo que atañe a los típicos antes mencionados, pero aun cuando lo estuviese, la presencia de estas disciplinas independientes no impediría la existencia de una ciencia más general cuya tarea consiste en relacionar sus conclusiones separadas, ocupándose de las condiciones más generales de la vida. Ahora vamos a ver un breve acercamiento sociológico. Es positivista. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un punto de vista positivista? Porque pretende establecer un conjunto de leyes sociales que sirvan para enmarcar el comportamiento humano. Realista, porque propone un sistema de postulados teóricos, observaciones generalizadas para comprender la realidad social. Y humanista, la realidad social no es objetiva, por lo tanto es necesario estudiar el significado de la construcción social de los individuos. Para concluir, vamos a dejar claro que el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana, individual y colectiva, mediante la aplicación del método científico a sus estructuras, formas de organización y conductas. Formalmente se conoce como la ciencia que trata las condiciones de existencia de las sociedades humanas. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. Antes de finalizar este video, quiero compartir con ustedes esta frase. Toda crisis tiene una solución, una fecha de vencimiento y un aprendizaje. Sé que estos momentos son momentos que en realidad no se pueden describir porque hay dolor, miedo, tristeza, soledad, pero tenemos que tener en claro que al pasar este momento será una nueva oportunidad y por ende vamos a tener un gran aprendizaje, una gran lección de vida. Muchas gracias por su atención. Pueden dejar sus preguntas o comentarios.